empezamos a ver, empezamos a ver lo que fue ok. Quiero ver cuál es la forma más operativa de hacer esto, así también los puedo ver a ustedes cuando me hablan, porque a veces realmente no los veo. Entonces, no veo cuando me hablan y tampoco veo cuando están entrando. Bueno, a ver, alcanos, alquenos. Llegamos hasta la parte de ciclo alcanos y ciclo alcanos. Nombramos los tipos de tensiones, nombramos de que el ciclo alcano tiene diferentes tipos de conformeros, es decir, que la estructura, que nosotros la podemos dibujar como algo plano, en realidad pasa por diferentes tipos de conformaciones, que eso está permitido porque a temperatura ambiente la energía térmica es suficiente como para que las partículas vibren y eso genere diferentes conformaciones espaciales de las estructuras. Nombramos que los cicloalcanos más abundantes en la naturaleza son aquellos que son anillos de 5 y de 6, y eso recuerdan por qué eran, que eran los más abundantes, porque era importante para nosotros. Les doy una pista, el tipo de hibridación de los átomos de carbono, ¿cómo es en los cicloalcanos? Hola, hola. ¿Como profe? ¿Qué preguntó? Ok. Acá estoy, acá estoy. Se me reinició la compu, no sé qué onda. Vale, el Zoom. Bueno, entonces, ¿se acuerdan por qué por qué decíamos que eran los más abundantes? Tengo la computadora colgada. Ay, silencio en la sala. Ok. No sé si es lo correcto, pero ¿no era porque estaba a 109 grados? 109 grados. Vas por el camino del bien. ¿Qué es lo que está a 109 grados? Muy bien. Falta un poquito más para completar la idea. Cuando decimos que el ángulo de enlace de carbono a carbono es de 109 grados, estamos muy cercanos a decir que la hibridación del átomo de carbono que está como en el vértice de ese ángulo es de el ángulo es de 109 grados y la hibridación es de un carbono sp3. Como pudimos ver, los átomos, bien Joaquín, eso sí, la estructura de los hidrógenos, los enlaces carbono-hidrógeno, entre sí están separados 109 grados. Eso es como lo interesante, porque eso tanto para los hidrógenos como los átomos, los carbono-carbono también. Eh, Eso nos permite dar estructuras que no están tensas, que no tienen tensiones estructurales, y eso nos permite dar la explicación de por qué es tan abundante la naturaleza. En cambio, cuando teníamos los ciclopropanos o ciclobutanos, esos ángulos que hay entre los átomos de carbono a carbono, de las uniones carbono a carbono, nos daba un ángulo bastante más pequeño. Eso generaba estructuras con mucha tensión. Entonces no nos permitía
Che, disculpen, yo estoy acá dando vueltas, pero acá volvió. Tengo la compu un toque colgada, así que ya va. A ver si me permiten de nuevo. Así, compartir. Bueno. Vamos a ver si así puedo. El ángulo, bueno, me da estructuras de tipo con ángulos de lo más cercano a 109 grados, y eso me permite tener estructuras que son más estables. Este tipo de conformación que vamos a encontrar, lo vamos a encontrar en las estructuras que vamos a seguir viendo, y principalmente lo vamos a ver en hidratos de carbono. O sea que es como una de las cosas que viene en el futuro. Pero bueno, como todo, lo que vamos a encontrarnos es que nuestras cadenas carbonadas, ¿sí? Dijimos que pueden llegar a estar unidas mediante radicales. En general, a esos radicales pueden ser del tipo metilos, o pueden tener, por ejemplo, átomos diferentes como el cloro o el bromo. Pero ¿qué es lo que sucede? Cuando esas cosas están unidas a la cadena carbonada, esos radicales, como les vamos a llamar, van a tener una densidad electrónica. ¿Qué significa densidad electrónica? Son los electrones que están en ese átomo en particular, o en ese radical, que se van a mover en esa zona. Y la presencia de estos electrones y la presencia de esos átomos, que pueden ser muy electronegativos o no tan electronegativos, esto es algo que ustedes ya lo vieron con Mati, hace que se generen una serie de efectos, ¿sí? Este tipo de efectos nos va a generar cierta reactividad en las cadenas carbonadas, es decir, nos va a permitir que haya mayor tendencia a que sucedan ciertas reacciones. Uno de los efectos que vamos a trabajar son los efectos inductivos, ¿sí? Cuando hablamos de efectos inductivos, vamos a hablar de que son desplazamientos electrónicos del tipo permanentes. Por supuesto, estos efectos inductivos los vamos a observar en qué parte, y en la parte de los enlaces covalentes. En los enlaces covalentes polares, ¿sí? Recuerden que la cadena hidrocarbonada, el tipo de unión que tiene es del tipo covalente. ¿Por qué es covalente? Sí, porque tenemos diferencias de electronegatividades entre los átomos participantes que es bastante similar entre sí. Como tal, este tipo de efecto inductivo decimos que es permanente. ¿Por qué es permanente? Porque la vamos a observar en este tipo de enlaces covalentes del tipo polar. Vamos a observar que se propagan a lo largo de la cadena, pero son de corta distancia, ¿sí? Significa que sean de corta distancia y que se pueden mover a lo sumo un enlace de distancia o dos enlaces de distancia, desde donde vamos a empezar a observar este efecto inductivo. Podemos encontrar dos tipos de efectos inductivos, ¿sí? Vamos a encontrar el efecto inductivo del tipo positivo, el efecto inductivo del tipo negativo. Dijimos que esto lo vamos a observar en los enlaces covalentes polares, ¿está bien? Y ¿qué nos indica con respecto al efecto inductivo? Si nosotros vemos que sobre mi átomo de carbono, en principio, quiero mostrar cuál sería. Nosotros estamos viendo este átomo de carbono, ¿sí? Para ver, para poder observar cómo sería su densidad electrónica alrededor. Lo que vamos a observar es que este átomo de carbono está ramificado, ¿sí?
y lo que tiene son radicales del tipo grupos metilos, CH3, ¿sí? Bueno, lo que vamos a observar acá es que vamos a tener un efecto inductivo del tipo positivo sobre este átomo de carbono, el átomo de carbono central. ¿Por qué? Porque la densidad electrónica dada por el grupo metil se va a desplazar o va a tender a depositarse sobre el átomo de carbono central. ¿Está bien? Entonces ahí vamos a decir que el efecto inductivo aumenta. Vamos a ver que este aumenta con grupos del tipo radicales hidrocarbonados, grupo metil, grupo etil. En cambio, cuando yo de repente paso a tener átomos que son más electronegativos, como es la serie de los halógenos, por ejemplo, lo que vamos a observar es que la densidad electrónica, ¿sí?, sobre el átomo de carbono que está unido a estos átomos, va a disminuir. ¿Por qué? Porque son, por ejemplo, átomos o radicales, como es el caso de los OH, o de los radicales oxigenados, que van a tomar densidad electrónica, porque son muy electronegativos. El oxígeno es muy electronegativo, el yodo, el bromo, el cloro, el flúor es muy electronegativo. Y lo que vamos a observar es que la densidad electrónica sobre el átomo de carbono unido a ese radical va a disminuir. A eso llamamos que el efecto inductivo es negativo, ¿sí? Entonces, cuando queremos hablar de efecto inductivo, nos vamos a posicionar en el átomo de carbono y vamos a ver vinculado con qué está, ¿sí? Si este se encuentra unido a elementos o radicales que son más electronegativos, ¿sí? De nuevo, halógenos, algo unido a un oxígeno, lo que vamos a encontrar es que el efecto inductivo va a disminuir, es decir, perdón, el efecto inductivo va a ser negativo, significa que la densidad electrónica sobre el átomo de carbono disminuye. Continuando con este tipo de efectos, nos vamos a encontrar con el tipo de efecto llamado mesomérico. ¿Sí? El efecto inductivo es un efecto que es como es instantáneo, ¿sí? Es de corta distancia. Y en cambio los efectos mesoméricos, lo que vamos a observar es que son desplazamientos del tipo permanentes, ¿sí? Y que son de largo alcance. Acá es cuando empezamos a ver que los compuestos van a tener, vamos a decir, enlaces múltiples conjugados, o enlaces, bueno, múltiples conjugados con sus orbitales pi. ¿Recuerdan en qué tipo de compuestos nosotros ya empezábamos a tener orbitales del tipo pi? Hola, hola, ¿me escuchan? En los alquenos. Alquenos, ¿y en cuáles más? Alquinos y Ex, en los alquenos y en los alquinos, exacto. Son en aquellos donde nosotros empezamos a observar que hay 2 o 3 enlaces, ¿sí? Covalentes entre dos elementos o entre dos átomos de carbono. Entonces, vamos a observar estos efectos mesoméricos, ¿sí? Cuando empezamos a observar que hay orbitales del tipo pi. Cuando hablamos de que queremos decir que son enlaces múltiples y conjugados, chicos, chicas, nos vamos a encontrar con estructuras que van a tener esta forma. A ver, espera, color blanco, acá se va a ver. Van a tener de repente estructuras que van a estar con dobles enlaces conjugados, es decir, que van a estar a un átomo de carbono de distancia.
Cuando yo escribo esto, también lo que quiero escribir es esto. ¿Esto para qué? CH3. CH. 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 ¿Todos y todos ven la estructura? Ahí. Cuando yo quiero hablar de que tienen múltiples enlaces conjugados, lo que voy a observar es que van a estar estos enlaces, estos dobles o triples enlaces, en este caso lo estoy ejemplificando con dobles enlaces, que van a estar a un átomo de carbono de distancia entre sí. Como podemos observar acá. Tengo este doble enlace, y acá hay un átomo de carbono de distancia y aparece otro doble enlace. Este tipo de efectos vamos a decir que es un efecto de polarización. ¿Qué significa de polarización? Que vamos a encontrar mayor densidad electrónica, una nube de densidad electrónica mucho más grande sobre la colita, por ejemplo, sobre esta parte, sobre esta zona, que es sobre esta zona, por ejemplo. Vamos a ver que la densidad electrónica en esta parte es mucho menor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque acá, de este lado, al tener los orbitales pi, los electrones van a tener como mayor espacio para moverse, y eso termina generando densidades electrónicas mucho mayores, donde se encuentran estos. Acá podemos observar qué es lo que sucede con respecto al efecto mesomérico. Vamos a ver un efecto mesomérico del tipo negativo, cuando el desplazamiento es hacia un grupo, el desplazamiento de la densidad electrónica es hacia el grupo de átomos. Por ejemplo, en este caso, acá la cadena está media descuajeringada. Vamos a ver que tenemos enlaces dobles conjugados, ¿sí? Podemos ver este enlace doble, este enlace doble, y lo que vamos a ver es que el átomo, tenemos acá, esto va a estar unido a un oxígeno, disculpen el tipo de dibujo, quedó bastante descuajeringado. Entonces vamos a observar es que la densidad electrónica, es decir, los electrones van a tener como una autopista para moverse, ¿sí? Y vamos a ver que van a saltar a un átomo de distancia, y como este átomo de oxígeno es muy electronegativo, significa que tiene capacidad de retener esa carga negativa. Lo que voy a encontrarme es que cuando tenemos estructuras de este tipo, lo que yo voy a observar es que con el metilo final, que está acá, lo que voy a observar es que va a tener densidad positiva, es decir, que va a perder densidad electrónica, y sobre el oxígeno voy a observar que va a tener mayor densidad electrónica, es decir, que va a tener un electrón de más. A esto lo que vamos a llamar que es el efecto mesomérico del tipo negativo. Cuando vemos el efecto mesomérico del tipo positivo, por ejemplo, es del caso cuando yo tengo átomos dentro de mis estructuras que tienen electrones, pares de electrones que están disponibles. Es el caso del grupo amina, ¿sí? Es decir, cuando tengo el nitrógeno unido, que cuando completa su octeto, el nitrógeno tiene un par de electrones que están ahí disponibles para poderse mover sobre lo que sería la cadena que tiene los dobles enlaces conjugados.
Entonces, acá lo que vamos a poder observar es que este par de electrones que se encuentran sobre el nitrógeno van a empezar a moverse, ¿sí? A través de los enlaces, y lo que voy a tener de nuevo es un tipo de molécula que va a estar polarizada, pero lo que va a tener es un efecto mesomérico del tipo positivo, es decir, que el desplazamiento de los electrones va a ser a partir de este átomo de nitrógeno o de este grupo de átomos hacia el átomo de carbono. Y acá lo que vamos a observar es que la carga de mi átomo de carbono va a terminar siendo negativa, ¿sí? Es decir, la densidad electrónica va a ir a parar a este átomo de carbono. ¿Por qué? Porque el nitrógeno perdió densidad electrónica. Entonces, cuando tenemos tipos de efectos, vamos a hablar del efecto inductivo, que vamos a decir que es de corto alcance, ¿sí? Que es algo permanente, que también se propaga sobre la cadena, pero es de corta distancia. Lo que me termina generando son moléculas del tipo polarizadas, ¿sí? Van a tener como zonas donde se va a encontrar que va a haber menor o mayor densidad electrónica. Profe, Sí, ¿podría volver en el efecto mesomérico cuando es sí, positivo? cuando es positivo, acá. Cuando Ahí, decimos que cuando el efecto mesomérico es del tipo positivo, lo que vamos a encontrar es que este par de electrones que por ejemplo, se encuentra, vamos a ver, quiero marcar. Este par de electrones está representado por estos dos puntitos sobre el nitrógeno, no es una diéresis. Cuando nosotros miramos la ubicación del nitrógeno en la tabla periódica, vamos a ver que está en el grupo 15, ¿sí? Es decir, que tiene, o bueno, también se le dice el grupo 5. Que tiene 5 electrones alrededor, o sea, dentro de su estructura, 5 electrones externos, exteriores, en su estructura, y le faltan 3 electrones para completar su octeto. Entonces, como los electrones se ponen de a pares, lo que vamos a ver es que de esos 5 le van a quedar siempre un par de electrones libres, este par de electrones libres. Ese par de electrones libres le permiten a que cuando el nitrógeno se una a otros átomos, pueda tener diferentes tipos de interacciones. Nada, son electrones. Los electrones, la realidad es que no están fijos en el espacio de manera rígida, sino que se están moviendo. Cuando la estructura de la molécula lo permite, por ejemplo, en el caso que vos tenés dobles enlaces del tipo conjugados, cuando hablamos y decimos, tengo dobles enlaces conjugados, lo que quiero decir es que tengo dobles enlaces que están a un átomo de carbono de distancia, ¿sí? Es decir, como podemos observar acá tengo un doble enlace conjugado, acá tengo otro doble enlace conjugado, ¿sí? Tengo este par de electrones libres del nitrógeno, y a un átomo de distancia tengo un doble enlace, y entre sí tiene otro doble enlace. Cuando se da esta característica dentro de la molécula, lo que yo voy a observar es como una autopista, ¿sí? Digo comillas, comillas, autopista de electrones, que permite que los electrones tengan mayor movilidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente, o sea, químicamente lo que sucede es que los pares, los orbitales p, que están sin hibridar, que son quienes me permiten los dobles enlaces, los enlaces pi, generan como una posibilidad de que los electrones se puedan mover entre sí, entre los orbitales. Es por eso que podemos encontrarnos con este tipo de estructura que, si bien yo veo que tiene los dobles enlaces, los dobles enlaces como que van a cambiar de lugar, ¿sí? Y me van a dar una molécula del tipo con una polarización permanente de larga distancia. Y lo que voy a observar acá en este caso, cuando tengo el nitrógeno, por ejemplo, porque tiene exceso de electrones, lo que voy a observar es que va a tener un efecto mesomérico positivo. Es decir, la densidad, el nitrógeno o este grupo de átomos que se encuentran van a ofrecerle densidad electrónica al átomo de carbono, como el que observamos acá. ¿Está bien? Ok, buenísimo.
Entonces, ¿cuándo vamos a tener efecto mesomérico del tipo positivo y cuándo vamos a tener efecto mesomérico del tipo negativo? Es decir, cuando esta densidad de electrones me va a permitir, esta densidad electrónica que tiene el átomo o el grupo de átomos, va a permitir que sobre esa cadena de carbono, esa cadena carbonada, se observe una densidad, perdón, sí, una molécula que esté polarizada de forma permanente a larga distancia. Bueno, cuando yo tengo acá, este es el caso como más, para mí es uno de los más importantes para ver. Yo acá tengo el nitrógeno, ¿sí? Me va a dar un efecto mesomérico negativo. ¿Qué significa que el efecto mesomérico sea negativo? Va a significar que sobre mi átomo y sobre mi cadena carbonada, la densidad electrónica sobre el átomo de carbono sea positiva. Es decir, que la densidad electrónica sea positiva es que pierda densidad de electrones sobre ese átomo en particular. Es decir, que los electrones van a estar más sobre la otra punta de la cadena. Bien, yo acá tengo nitrógeno, pero tengo 2 átomos de oxígeno. El oxígeno es muy electronegativo, entonces eso va a hacer que me chupe densidad electrónica. Entonces se va a empezar a observar el efecto mesomérico del tipo negativo. Lo mismo cuando tengo este grupo ácido, o cuando tengo el grupo carbonilo. Y podemos decir que tenemos efecto mesomérico del tipo positivo. Esto significa que sobre la cadena, en el átomo de carbono final, la densidad electrónica va a ser negativa, que lo conozco como que se cambia. Si uno es efecto mesomérico positivo, la densidad es negativa. Efecto mesomérico negativo, la densidad es positiva. Bueno, es una de las cuestiones que tiene la química. Y lo que vamos a observar es que, por ejemplo, acá también tengo el átomo de nitrógeno, pero va a estar unido a 2 átomos de hidrógeno. Y el átomo de hidrógeno no es electronegativo. De hecho, tiene una electronegatividad intermedia, cercana a 2. Entonces, eso va a permitir que estos pares de electrones se vayan. Lo mismo cuando yo tengo el R, suelen ser cadenas carbonadas. Y bueno, con el hidrógeno pasa lo mismo. Y el flúor es una característica particular que tiene, porque si bien es muy electronegativo, es un átomo muy pequeño y eso genera que de repente los electrones no tengan como mucho lugar para ubicarse en sus orbitales. Bueno, y seguimos avanzando. Si no me confundo. No tenemos ejemplos. Entonces, seguimos con el tema de los efectos y lo que vamos a tener, hasta ahora dijimos el efecto inductivo, ¿sí? El efecto mesomérico, y lo que vamos a decir es cuando tenemos efectos del tipo inductométricos, ¿sí? Es un tipo de efecto inductivo transitorio. Este efecto inductivo del tipo transitorio lo vamos a observar cuando de repente esa molécula pasa cercano, por ejemplo, a un campo externo, a un reactivo. Por un campo externo, por ejemplo, puede ser que pasa cerca a un imán, ¿sí? Y lo que vamos a observar es que que la molécula va a estar polarizada, ¿sí? Es decir, que esté polarizada significa que haya una densidad electrónica mayor sobre un lado de la molécula y menor sobre el otro lado de la molécula. Por ejemplo, voy a observar que yo tengo mi cadena así, y cuando veo la densidad electrónica, voy a observar una densidad electrónica mayor sobre una parte de la molécula y menor sobre otra parte de la molécula, ¿sí? Acá vamos a decir que la densidad electrónica es negativa, y acá vamos a decir que la densidad electrónica es positiva, ¿sí? Esto, lo que yo voy a observar, yo voy a tener un campo que va a hacer cosas así. Lo que yo voy a observar es una molécula que se encuentra polarizada,
¿Sí? ¿Por qué? Porque su densidad electrónica no es constante. Y después lo que vamos a tener son los otros tipos de efectos que son los electroméricos, ¿sí? ¿Qué diferencia hay entre un efecto de tipo inducto métrico y un electromérico? Es que si bien ambos son efectos del tipo transitorios y que van a estar causados por un campo externo, lo que va a pasar es que los efectos electroméricos yo voy a estar en una situación donde el estado de la molécula es un estado excitado, es decir, un estado en el cual la molécula no se encuentra permanentemente en ese lugar, sino que fue dado mediante, por ejemplo, la acción de una luz, ¿sí? Que hizo que los electrones salten a un estado más excitado y eso me genere una molécula que, que va a estar en una situación muy particular, ¿sí? Este tipo de efecto electromérico, lo que vamos a observar es que va a haber una transferencia completa de este par de electrones, ¿sí? Cuando hablamos de par de electrones vamos a hablar de electrones que se encuentran dentro de lo que sería un doble o un triple enlace, y este tipo de electrones van a pasarse a otro átomo, ¿sí? Vamos a ver cómo eso, un salto del doble enlace a otro lugar, pero siempre y cuando mi molécula en cuestión se encuentra en un estado excitado. Eso es algo que por lo general es momentáneo y que genera situaciones en las cuales las moléculas están más reactivas y pueden generar ciertos tipos de reacciones, por ejemplo, de tipo de reacciones en cadena. Entonces, para juntar hasta ahora los efectos que vimos del tipo efecto electromérico, perdón, efectos del tipo inductivos, ¿sí? Vimos los efectos del tipo mesoméricos. Luego vamos a ver con respecto a los inductométricos y los electroméricos, ¿sí? Los inductométricos y los electroméricos son efectos que son como más instantáneos. En cambio, los anteriores, los inductométricos. Ok, gracias Melanie. Son efectos del tipo, de nuevo, es del tipo inductivo, ¿sí? Pero la diferencia es que ocurren gracias a la presencia de un campo externo. Por ejemplo, puede ser un imán muy fuerte, ¿sí? O que se le genera se le pone no sé, electricidad a un campo un campo eléctrico cercano, y eso genera que se observe un tipo de polarización de la molécula y veamos que sobre esa cadena carbonal los electrones se puedan trasladar, ¿sí? Pero va a ser del tipo inductivo, es decir, que vamos a decir que tiene de corta distancia. Pero cuando hablamos de inducto métrico o de electromérico son dados por presencias de campos o de, no sé, de que agrego una luz, es como algo más instantáneo. No son tipos de efectos que se van a mantener en el tiempo, ¿sí? Buenísimo. No, gracias a vos. Bien, entonces, ¿con qué vamos a seguir? Con lo que veníamos avanzando. Si se acuerdan, cuando empezamos a ver los hidrocarburos, hablamos de cuando hablamos de hidrocarburos, son elementos que están compuestos por átomos de carbono y de hidrógeno, y lo que estuvimos observando en las últimas clases es que estos átomos se pueden vincular entre sí, es decir, no hablamos de que se vinculan, sino que vamos a decir que se van a generar diferentes tipos de uniones, que
pueden ir formando diferentes tipos de compuestos en función de cómo son estas uniones entre sí. Hasta ahora vimos los alcanos, que decimos que los alcanos lo que tienen son enlaces covalentes simples o sigma. Después dijimos que venían los alquenos dijimos que son aquellos compuestos que están conformados por átomos de carbono y átomos de hidrógeno, pero acá lo que sucede es que yo me voy a encontrar con un doble enlace dentro de la estructura, uno o más dobles enlaces dentro de la estructura. Por lo general, aunque no siempre suelen ser los alquenos, suelen ser compuestos del tipo cadenas abiertas, ¿sí? Después tenemos los alquinos, que los alquinos, como podemos observar, vamos a encontrar que tienen 3 enlaces covalentes, eso que significa que tienen un enlace del tipo sigma y 2 enlaces del tipo pi. También suelen ser cadenas abiertas, pueden estar ramificadas o no, eso lo decimos. Después, sobre la clase pasada hablamos de los cicloalcanos. Cicloalcanos, lo que decimos es que son cadenas carbonadas con enlaces del tipo sigma, es decir, todos enlaces simples. Bien, pero ahora vamos a ir todavía a un nivel más y vamos a hablar de lo que son los los hidrocarburos aromáticos. ¿Por qué decimos hidrocarburos aromáticos? Porque bueno, antes la química se la conocía oliéndola, básicamente. Y este tipo de compuestos lo que tienen como características es que tienen aromas muy particulares. Algunos pueden ser más dulzones, otros pueden ser como aromas más fuertes, pero bueno, a este tipo de compuestos se les dice hidrocarburos aromáticos. Los hidrocarburos aromáticos, ¿cuáles son? Son aquellos compuestos que lo que vamos a observar es que tienen entre sí átomos de carbono que tienen enlaces dobles que están conjugados. ¿Por qué decimos que el enlace doble está conjugado? Porque estos enlaces dobles no están uno al lado del otro, es decir, que el átomo de carbono va a estar todo unido por estos enlaces, sino que por estos dobles enlaces, va a tener doble enlace al lado del otro, no. Lo que va a pasar es que van a estar a un átomo de carbono de distancia. Las imágenes que vemos acá atrás representan lo mismo. A ver si lo puedo mover a esto. Perdón, ahí está. Acá lo que podemos observar, lo vemos todos. Acá lo que podemos observar es que en la primera figura, la primera representación, lo que vemos, en todos estos casos lo que observamos son la representación del benceno. El benceno tiene fórmula molecular. ¿Se animan a decirme la fórmula mínima del benceno? Si no se animan, igual les invito a que lo hagan. Y los espero para que me digan. ¿Cuál sería la fórmula mínima del benceno? Fórmula mínima, recuerden, digo, tengo un átomo de carbono, tengo un átomo de hidrógeno, o si tengo otro átomo también, y digo la cantidad total. 6 de carbono y 6 de hidrógeno. Hermoso. Exactamente. Vamos a decir que tengo carbono 6, hidrógeno 6. Perfecto. Lo que voy a tener acá, aunque no está dibujado, son átomos de carbono, ¿sí? Lo que voy a observar es que tengo un enlace del tipo sigma y un enlace del tipo pi. Esto es una forma de representarlo, donde yo voy a representar los hidrógenos, o por ejemplo acá no hace falta representar los hidrógenos. ¿Me pueden decir qué tipo de hibridación tiene
este átomo de carbono, ¿qué tipo de átomo de carbono es? SP3, SP2, SP... SP2, creo que ¿Cuánto? Perdón, se cortó. SP2, creo que. Es muy bien, exactamente. La hibridación de este átomo de carbono, vamos a decir que es del tipo SP2. ¿Cómo te diste cuenta? ¿Me querés contar cómo te diste cuenta? ¿Cómo es? Por el enlace doble que está en esta parte. Perfecto, exactamente. Sí, te pregunto para que tus compañeros también puedan, para quienes todavía no lo ven, lo puedan, nada, para que lo compartas básicamente. Exactamente, cuando tengo, recuerden, presencia de enlaces de tipo doble, voy a estar seguro que mi átomo de carbono va a ser de hibridación sp2. Bien, perfecto, entonces ahí tenemos otras características. Vamos a decir que tienen dobles enlaces del tipo conjugados. ¿Por qué conjugados? Porque van a estar a un átomo de carbono de distancia. Vamos a decir que la hibridación del átomo de carbono es del tipo sp2, ¿sí? Y acá, como yo les decía, son todas formas de dibujar lo mismo. Cuando observamos que lo que tiene es un circulito en el medio, me va a hablar de que esta molécula tiene los dobles enlaces conjugados. ¿Qué significa que estén conjugados? Es que si yo le saco una foto a una molécula marcada, voy a encontrar que sus dobles enlaces van a estar en una posición. Vuelvo a sacar otra foto y voy a observar que esos dobles enlaces ya no van a estar donde estaban, sino que van a cambiar al átomo de carbono de al lado. Vuelvo a sacar otra foto y van a volver a la parte, al principio, ¿sí? Es decir, los átomos, los dobles enlaces, o esos electrones que corresponden al doble enlace, no están fijos, no están ubicados en un lugar en el espacio, sino que se van a estar moviendo dentro de la estructura. Esa movilidad de los átomos, de los electrones dentro de la estructura de los hidrocarburos aromáticos permite que sean compuestos con una química muy particular, ¿sí? Y si bien yo veo esta estructura, lo que yo voy a observar es una estructura que es muy estable. Les pregunto, ¿qué piensan con respecto a cómo es la estructura? Porque, ¿se acuerdan que la clase pasada vimos cicloalcanos, ¿sí? Cuando decimos cicloalcanos serán átomos de carbono que unidos entre sí formando un ciclo, por ejemplo, de 6, un ciclo hexano. Y vimos que estas estructuras tenían diferentes conformeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque como sus átomos de carbono tenían hibridación del tipo sp3, los ángulos buscaban ser de 109. Pero acá en este caso, mis átomos de carbono son del tipo sp2. Entonces, la estructura de esto, ¿cómo piensan que es? ¿Tiene una estructura espacial como la que vimos? ¿Puede llegar a una conformación del tipo bote, del tipo silla? ¿Tiene diferentes conformeros? Bueno, les adelanto. Una característica que tienen este tipo de hidrocarburos, los hidrocarburos del tipo aromáticos, es que vamos a decir que son moléculas que son planas, ¿sí? A diferencia de los otros átomos de carbono que tienen conformeros que van cambiando constantemente, acá en este caso lo único que va a cambiar de lugar, de posición, van a ser los dobles enlaces. Pero después la estructura va a quedar rígida, va a ser siempre la misma. Y lo que va a hacer es un anillo del tipo plano. ¿Sí? Imagínense una hojita, básicamente. O un anillo como los que pueden llegar a usar. Profe, ¿y esos anillos tienen también una hibridación específica? ¿O Y recordad que lo que tiene hibridación es el átomo de carbono, ¿sí? Ujú. Y lo que decimos es que qué tipo de hibridación tiene el átomo de carbono que está unido a dobles enlaces.
A doble enlace de SP2. SP2, sí, exactamente. Entonces lo que vamos a decir es que los átomos de carbono que están dentro de la estructura de los hidrocarburos aromáticos van a ser mayormente del tipo SP2. Digo mayormente, o sea, acá yo lo que observo es que todos los átomos de carbono que se encuentran acá son del tipo SP2, ¿eh? Porque no tengo radicales, no tengo cosas unidas al anillo todavía. Ah, ok. Perfecto. Gracias, profe. Bueno, no de nada. Bien. Dicen que la estructura del benceno salió de un sueño. Parece que había un tipo que estaba como trabajando en lo que es este tipo de compuestos. O sea, imagínense que todo esto se estudiaba y no estaba la tecnología que había ahora, entonces hacían ciertos experimentos. Esos experimentos le permitían llegar a entender cómo estas estructuras, esos experimentos les llegan a permitir conocer, por ejemplo, la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de átomos de hidrógeno por los cuales está compuesto. ¿Sí? Bueno, resulta que más o menos sabían de la cantidad de átomos de carbono y la cantidad de átomos de hidrógeno y la experiencia de otras personas que habían trabajado ya con otros hidrocarburos que no eran del tipo aromáticos, les decía que, bueno, que por lo general el átomo de carbono se tenía que unir a más cosas. Pero sin embargo, esta estructura tenía 6 átomos de carbono y 6 átomos de hidrógeno. Entonces, nada, empiezan a hacer una serie de cálculos, experimento, y de repente uno de los tipos, que vamos a decirle Caculé, que es esta persona, se queda medio dormido, seguramente experimentando en el laboratorio con los aromáticos, se queda así como medio en un momento de somnolencia, y en su sueño cuenta que está como en el laboratorio y aparece una estructura de una serpiente que se come la cola, ¿sí? Como el uroboro, esa idea del principio y del final. Bueno, se despierta del sueño, un poco lo plantea, y termina planteando esta estructura, que son las estructuras de Caculé, que las voy a marcar, que son estas. Estas estructuras son las que propone Caculé en su sueño, ¿sí? En la cual se puede observar que estos dobles enlaces conjugados, lo que termina pasando es que estos electrones, que corresponden a ese tipo orbital pi que van a estar saltando de un lado al otro. Entonces eso va a dar un tipo de estructura que es muy estable. Pero ojo, también están las de Dewar, que fue otro pobre santo, que si bien propuso cosas bastante interesantes, no sumaron para que sea tan conocido. Entonces se dice que las estructuras resonantes dadas del benceno van a estar dadas en mayor proporción por las de Caculé y luego en menor proporción por las de Dewar. Cuando veo este tipo de enlaces, perdón, este tipo de rayitas, me van a hablar de un tipo de enlace, ¿sí? Y mediante experimentos, terminaron encontrando que las estructuras de resonancia, que son las que mantienen al benceno como tal, son las que propone Caculé, que son estas. Lo que vamos a ver acá, siempre que aparece una doble flecha, es que la molécula va a tener las dos formas coexistiendo a la misma vez. Si yo veo la diferencia entre esta y esta, es la ubicación de los dobles enlaces. Imagínense, yo tengo un átomo de carbono acá, carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5,
carbono 6, lo que vamos a ver es que el doble enlace que está entre 2 y 3 va a pasar entre el átomo de carbono 3 y 4. Y así todos van a saltar un átomo de carbono. ¿Esto por qué se da? Porque debido a la presencia de esos orbitales p que no están hibridados, ¿sí? Eso hace más fácil que los electrones puedan moverse en el espacio. ¿Cómo vienen? Bien, bien, profe. Ah, ya empezaron con las clases, ¿no? Sí, ok. Buenísimo. Bueno, entonces, un poco trabajando más sobre lo que sería el benceno, vamos a ver ciertas características que nos va a permitir un poco estudiarlo más en profundidad. Yo no se los había dicho, creo, no sé si lo habían llegado a ver con Mati, son las longitudes de enlace cuando tenemos una serie de enlaces del tipo simples o enlaces dobles. Lo que vamos a observar es que cuando yo tengo un enlace del tipo simple, es decir, cuando digo enlace covalente simple, lo que quiero decir es un enlace del tipo enlace sigma, voy a encontrar que la distancia entre el átomo de carbono y el otro átomo de carbono es en general de 1,54 Armstrong. El Armstrong es una unidad de medida que es 10 a la menos 10 metros. A ver, quiero verificarlo porque... En vez de decir 10 a la menos 10 metros, ¿sí? Vamos a decir un Armstrong. Es decir, es una unidad de medida equivalente a la 10.000 millonésima parte del metro. Nada, es una unidad de medida muy pequeña. Por eso es que no podemos ver los enlaces. Pero cuando tengo un enlace del tipo sigma, ¿sí? Lo que voy a encontrar es que la distancia entre el átomo de carbono y el átomo de carbono es de 1,54 Armstrong. Cuando tengo un tipo de enlace doble, es decir, que tengo un enlace sigma y un enlace pi, lo que voy a encontrar es que la longitud de enlace, es decir, la distancia que hay entre los dos átomos de carbono, es de 1,34 Armstrong, ¿sí? Bien, ¿qué es lo que termina pasando? No, lo que me termino encontrando es que en lo que sería en los átomos de la longitud que existe entre las uniones, entre los átomos de carbono que están dentro del benceno, esta longitud es de 1,39 Armstrong, ¿sí? Es decir, no es una longitud de enlace ni del tipo simple ni del tipo doble, es decir, que está en el medio. Eso me indica que ese doble enlace es parcialmente simple, perdón, ese enlace que se da entre el átomo de carbono es parcialmente simple y parcialmente doble, ¿sí? Eso me puede llegar a dar una idea de por qué este doble enlace decimos que está conjugado, es decir, que el doble enlace no está fijo en el espacio, sino que se va moviendo entre un enlace simple y un enlace doble, generándome una distancia intermedia entre un enlace simple y un enlace doble. Acá en la parte de abajo lo que vemos es una estructura que se llama buta-dieno. Buta porque tiene 4 átomos de carbono, dieno es porque tiene 2 átomos, perdón, 2 dobles enlaces en su estructura. Es el 1,3-butadieno. Y acá podemos observar, se ve muy clarito, son las longitudes de enlace que hay entre cada una. Podemos ver que acá el doble enlace es del tipo que mide 1,34 Armstrong, y acá este enlace simple, que está ensanguchado entre dos dobles enlaces, tiene
una longitud de enlace de 1,48. También podemos decir que es como intermedia. Pero dentro del benceno, este doble enlace es mucho más, este enlace conjugado está más cercano a ser un doble enlace que ser un simple enlace. Entonces, eso me da la pauta de que de que son dobles enlaces conjugados. Otra cosa. Bueno, la longitud dentro de la estructura es de 1,39 Armstrong, como les decía, de que está esta cosa de que el doble enlace va girando alrededor. Otra cosa de la estructura es que es del tipo plano, ¿sí? La estructura es un plano, y eso le da ciertas características químicas, por ejemplo, a la hora de hacer interacciones con el ADN, cuando aparecen los compuestos aromáticos, podemos decir que se pueden meter entre las hebras del ADN, en la estructura del ADN, y generando ciertas particularidades. Y bueno, eso básicamente es como lo más importante. Ahí no. Bien, hablamos de resonancia, hablamos de dobles enlaces deslocalizados, ¿sí? ¿Esto qué significa? Es que la densidad electrónica, la voy a dibujar, la densidad electrónica que yo voy a observar sobre la estructura del benceno va a estar deslocalizada. Voy a dibujar el anillo. Disculpen, voy a tratar de hacerlo en perspectiva. Yo estoy trabajando desde una compu que es una laptop y es medio chiquitita la parte del mouse, así que si se ve medio raro, lo vuelvo a dibujar. Lo que voy a observar acá, esto que voy a dibujar de otro color, voy a dibujar los orbitales P, que no están hibridados. Estos orbitales P vamos a ver que se encuentran en todos lados. Todos los átomos de carbono son aquellos que están en el vértice de este hexano que estoy dibujando. Y lo que vamos a ver es que los electrones, un momento los vamos a poder encontrar en esta zona, ¿sí? Y en otro momento los electrones los vamos a encontrar resonando, es decir, van a estar en otro lado. Van a estar los átomos de carbono al lado. Es decir, en un momento van a estar en una posición y luego van a estar en otra posición. Pero eso va a estar dándose de manera continua, ¿sí? Entonces, esto termina generando algo que se llama que la densidad electrónica asociada a los orbitales P, que son estos rojos que yo dibujé, va a estar deslocalizada. Es decir, que voy a poder encontrar los electrones siempre como en esta zona. Los orbitales P van a estar siempre en esta zona. Este tipo de deslocalización le va a dar a la molécula una estabilidad, ¿sí? Y que una molécula sea muy estable habla de que por ahí no tiene mucha tendencia a reaccionar, o que las reacciones que pueda llegar a tener van a ser muy puntuales, ¿sí? No es una molécula que reacciona con todo, sino que es una molécula estable. Y eso se lo podemos asociar a su estructura y en particular a la estabilidad que le da la deslocalización de los electrones en los orbitales del tipo P. Porque esta densidad electrónica se encuentre bien estabilizada, ¿sí? Que se encuentre bien estabilizada significa que no esté polarizada.
que no esté polarizada significa que la densidad electrónica es constante, es negativa y alrededor de manera constante. Recuerden, cuando una molécula o una parte de la molécula está polarizada, lo que yo voy a observar es una nube electrónica, una densidad electrónica mayor de un lado que del otro. Acá no. Acá la molécula es estable y su densidad electrónica es estable. Eso es como lo más llamativo con este tipo de estructuras, que a pesar de que tiene una resonancia, a pesar de que los electrones se están moviendo de un lado al otro, a pesar, lo que yo observo es que la densidad electrónica permanece constante, a diferencia de lo que vimos hace unos minutos atrás, cuando hablábamos del efecto mesomérico y del efecto inductivo, donde esa densidad electrónica, lo que veíamos era que los electrones podían moverse a través de la molécula, pero la densidad electrónica no era constante, sino que había mayor o menor densidad electrónica en función de la característica de los átomos que componían a esa cadena carbonada. Acá no, acá yo tengo una gran deslocalización de los electrones, es decir, estos electrones se mueven, pero me da un tipo de molécula que está muy estabilizada. ¿Por qué? Porque voy a observar que su densidad electrónica es prácticamente constante alrededor del anillo. Y eso es una característica muy interesante que tienen los elementos, los compuestos que son los hidrocarburos aromáticos. Cuando empezamos a hablar sobre este tipo de hidrocarburos, los aromáticos, lo que nos vamos a encontrar es que suelen ser compuestos que están donde se observa como principal el anillo que va a permanecer. Siempre lo que voy a observar es el anillo aromático. Esto es una forma de indicarlo. Este circulito alrededor me muestra las diferentes estructuras de resonancia que tiene el anillo, es decir, que los dobles enlaces van a estar de un lado y del otro. Y que lo que vamos a observar es que el nombre benceno suele permanecer, y lo que se nombra al principio, cuando tengo un único tipo de radical que se engancha al anillo bencénico, se lo nombra sin poner la posición. ¿Por qué? Porque la posición acá, 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 es lo mismo siempre y cuando yo tengo un único componente. Este es el caso del etilbenceno. Tenemos clorobenceno, aminobenceno, amino, ¿por qué? Porque tengo el grupo amina. Nitrobenceno, porque tengo el grupo nitro. ¿Sí? El amino tiene hidrógeno, el nitro tiene oxígeno. Clorobenceno, ¿por qué? Porque tengo unido a un átomo, a un anillo bencénico, tengo un átomo de cloro. Etilbenceno, porque tengo un radical del tipo etil. Entonces, en el caso que yo tenga compuestos bencénicos sustituidos una única vez. Ya cuando empiezo a tener una doble sustitución, ahí sí ya empieza a ser importante la posición en la cual se encuentran. ¿Por qué es importante la posición en la cual se encuentran? Y porque en función de la posición en la cual se encuentran, yo, por ejemplo, podría tener compuestos que van a estar coloreados, y dependiendo dónde está ubicado, es el tipo de color que yo voy a observar de esa sustancia. ¿Sí? Eso es interesante, como poniendo un radar, sustituyendo el anillo en un lugar y no en otro, me va a dar ciertas características químicas. Bien, cuando, por supuesto, este tipo de estructuras tienen una nomenclatura del tipo antigua y una nomenclatura del tipo moderna. Cuando hablamos de la nomenclatura antigua, vamos a decir que yo me ubico acá al carbono 1, y vamos a decir lo que está a un átomo de carbono de distancia, vamos a decir que es la posición orto, a 2 átomos de carbono de distancia, ¿sí? De la posición 1 vamos a decir que es la posición meta, y aquella que está a 3 átomos de carbono, o que está justamente del otro lado, de manera simétrica, vamos a decir que es la posición para. O también podemos decir que es la posición, o sea, vamos a decir, bueno, esta es la posición 1,
En este caso, vamos a decir que está la posición 2, o la posición 3, o la posición 4. ¿Sí? Si yo quisiese decir con la nomenclatura antigua, orto, meta, para, ¿cómo creen que se llamaría el 1,2 dibromobenceno? Ya esta posición, esto se pierde, ¿eh? Pero yo tengo que indicar que se encuentra en la posición que tengo dos bencenos dentro, dos bromos dentro de esta estructura de benceno, que uno se encuentra en la posición 1 y el otro se encuentra en la posición 2. ¿Cómo creen que yo podría indicar su nombre? Silencio en la sala. Bueno, a ver, les voy a dar una ayuda ya que están tan silenciosos y silenciosas. Recuerden, cuando nosotros tenemos un anillo bencénico, siempre vamos a decir que este anillo bencénico, vamos a decir una exposición 1, ¿sí? Entonces acá vamos a decir que esta es la posición 1. El otro sustituyente, ¿a qué distancia está? ¿Cuántos átomos de carbono? A un átomo de carbono de distancia. Entonces, ¿qué tipo de posición va a ser con la nomenclatura antigua? ¿Posición orto, meta o para? Orto. Orto. Orto, muy bien. Entonces, lo que nos va a dar es que nosotros acá vamos a hacer el orto dibromobenceno. Sí, es un nombre bastante particular, pero vamos a decir que es el orto dibromobenceno. Por eso nadie quería decir, profe. Ah, sí, me imaginé. Sí, al principio es muy gracioso, pero es gracioso y da un toque de vergüenza, pero después te acostumbras y ya te olvidas de que suena gracioso. Y después, en el otro caso, en el caso del 1,3 dibromobenceno, ¿cómo sería? Miren que ese da menos vergüenza. ¿Cómo? Meta, Sí. dibromobenceno. Muy bien, exactamente. Vamos a decir que es un meta dibromobenceno. Bueno, perfecto. ¿Qué sucede si yo de repente... A ver, vamos a ponernos a dibujar. Yo voy a tener el anillo acá. Voy a tener, no sé, voy a poner un cloro acá. Voy a poner un cloro acá. ¿Cómo se llama esta molécula? Esta que dibujé acá, ¿eh? La que tiene los cloros. ¿El tradicional o Con el con el- tradicional. O con el otro, con el que te salga en realidad. Ah, bueno, 1,6 dicloro benceno. Bien. Sí, pero creo que lo puedes mejorar. Recordemos que a la hora de ponerle los nombres, la IUPAC Sería sigue 1 y 2, siendo... profe. ¿Cuánto? 1 y 2. 1, 2, exactamente. A la hora de poner los nombres, la nomenclatura, la IUPAC sigue estando súper presente. ¿Sí? Y una de las características que me da la IUPAC a la hora de la nomenclatura son reglas que se tratan de sostener a través de todas las moléculas que se van nombrando, es que las posiciones van a ser siempre las menores que yo puedo tener. Como
bien vimos, lo que sucede es que esta molécula, ¿sí?, es igual a dibujar esta molécula. Miren. Es igual a dibujar esta molécula. ¿Sí? Y también voy a decir que es igual a dibujar, por ejemplo, estas moléculas son equivalentes entre sí. ¿Sí? En realidad es la misma molécula. La diferencia es como yo la dibujé en mi hoja. Pero siempre, como la molécula puede estar girando de un lado al otro, qué sé yo, lo que voy a observar es que voy a poner los nombres en la ubicación de los radicales, siempre va a intentar estar en la menor posición. Entonces, perdón que utilicé este color rosado, para quienes no lo ven les pido disculpas. Vamos a decir que este es el átomo carbono 1, este es el átomo de carbono, la posición 2, ¿sí? Esta va a ser la posición 1, esta va a ser la posición 2. Esta va a ser la posición 1 y esta va a ser la posición 2, por ejemplo. ¿Sí? En sí, como les dije hace un rato, es una molécula plana el benceno, entonces no importa si yo la pongo de un lado o del otro, no voy a encontrar como puntos asimétricos. Entonces yo la ubicación del carbono 1, carbono 2, carbono 3, eso lo voy a indicar yo siempre y cuando tenga una coherencia. Ojo, también puedo decir que este es el átomo, el carbono 1, este es el carbono 2, y hacer que la numeración crezca para el lado antihorario. Por lo general, nosotros en nuestra parte del hemisferio, y como nosotros escribimos, vamos a hacer que cuando tengo algo que se parece a un reloj, las cosas crezcan como el reloj crece, ¿sí? De derecha a izquierda. Pero bueno, pensemos que a la hora de escribir estas estructuras, lo que voy a encontrar es que yo voy a tener que acercarme a la IUPAC lo que más pueda. Entonces voy a poder decir, bueno, el carbono 1 es este, porque sí, y el más cercano para ubicar el otro sustituyente va a estar acá, por ejemplo, como vimos acá, carbono 1, carbono 2. Eso me va a terminar dando que en todos estos casos, yo, ¿qué tipo de molécula voy a tener? ¿Me pueden decir el nombre en la forma antigua? Me lo dicen porque me da gracia, por eso pido que lo digan con micrófono abierto. Ortodiclorobenceno. Exactamente, muchas gracias. En todos los casos, en esta molécula siempre es la misma. La diferencia es cómo la estamos mirando, ¿sí? A veces hay que cambiar la perspectiva de las cosas para poder ver diferentes formas de llegar a ver lo mismo. Estamos avanzando bastante bien. Ojalá podamos terminar un ratito antes hoy. Esto es con respecto a lo que es la nomenclatura. Como bien les dije, los compuestos aromáticos son muy estables. Que un compuesto aromático sea muy estable implica que las reacciones que pueden tener son bastante limitadas. Es decir, que suelen reaccionar en condiciones muy puntuales, pero por lo general el benceno es un compuesto que no reacciona mucho. Cuando reaccionan, por lo general vamos a observar que están en presencia de catalizadores. El catalizador es algo que se le agrega a la reacción química, pero que no participa de la reacción química de manera química, sino de manera física, es decir, colabora para que esa reacción química suceda y luego desaparece de la estructura. Los compuestos aromáticos vamos a observar que lo que tienen son tipos de reacciones de sustitución. ¿Qué significa que es una reacción de sustitución? Es que voy a sacar un hidrógeno. Bueno, este color no. Este hidrógeno se va a sustituir por otro elemento. Por ejemplo, este hidrógeno se va a ir de la molécula y va a aparecer un bromo. Acá hay bromo 3, pero bueno, es parte del catalizador. Y lo que vamos a observar es que se va a sustituir acá por el bromo. Es decir, saco un átomo
de ese anillo y pongo otro átomo en el medio. ¿Está bien? Este es el tipo de reacción, a diferencia, por ejemplo, de lo que habíamos visto en la parte de alquenos, donde teníamos de adición también. Adición es decir, que se adicionan cosas al doble enlace. Acá en los compuestos aromáticos, como el compuesto aromático es algo tan estable, yo no voy a poder adicionar cosas al doble enlace. No, no se puede. ¿Sí? Lo que sí voy a poder es sustituir, es decir, sacar uno de los átomos de hidrógeno que se encuentran dentro de ese anillo, o al menos una, a veces lo sustituyo más, pero saco uno de los átomos de hidrógeno y pongo otro átomo o una cadena carbonada, por ejemplo. ¿Sí? Acá pasa lo mismo. Vamos a ver que se sustituye este átomo de hidrógeno por esta cadena carbonada. Por lo general se dan con presencia de catalizadores, ¿sí? Y se dan en presencia de compuestos que son halogenuros metálicos. Halogenuros metálicos es porque tienen un halógeno y un metal. Profe, ¿por qué en ¿Sí? el de abajo, el ¿Cómo? cloro, tipo, el de abajo, no, el ejemplo de abajo, el cloro está con el hidrógeno después del lado de los reactivos, de los productos, perdón? El O sea, cloro está acá. Ok, sí, pero después del lado del otro lado está, del también. derecho, está con el hidrógeno. Porque vos por lo que vos observás es que esto que está acá metido, en realidad es el catalizador. ¿Sí? Catalizador hace que la estructura sea de una manera. Yo acá lo que tengo es un bromo unido a otro bromo. ¿Sí? Entonces lo que voy a observar es que este bromo va a ser el que viene acá y este bromo va a ser el que va a parar acá. ¿Está bien? En cambio, acá lo que voy a tener es esta cadena carbonada, que es la que viene acá, y acá el cloro es el que va a parar acá, a formar el ácido clorhídrico. Como les decía la clase pasada, en la química orgánica el tema de la estequiometría queda así como media, no tiene que ser tan precisa como la parte de química inorgánica, porque los mecanismos de reacción son diferentes a cómo puede ser la estequiometría en la química inorgánica. Entonces, por ejemplo, acá los catalizadores tienen el mismo halógeno, participan dentro del mecanismo de reacción, pero en realidad luego se rearman, se recomponen. Entonces, vamos a decir de manera media como señalando para tratar de entenderlo, que por ejemplo acá el halógeno participante proviene, por ejemplo acá del bromo, hoy acá del halógeno participante proviene del cloroetilo, ¿sí? Ok, ajá. Bueno, entonces las reacciones que podemos observar acá son del tipo de sustitución, ¿sí? Se reemplaza el hidrógeno por otra cosa. O sea, de manera general vamos a decir que este es el hidrógeno 1, pero en realidad también puede ser que se sustituya este. El compuesto que yo obtengo va a ser el mismo, nada más que yo después voy a reacomodar y me va a dar este ejemplo, este producto. Bien, entonces vimos características de cómo están los electrones dentro de la estructura, decimos que están deslocalizados en los orbitales pi, los orbitales p libres, que son quienes conforman los tipos de uniones pi. Decimos que esos electrones están dando vueltas por todas partes de la estructura, eso hace que mis longitudes de enlace, carbono-carbono, sean un valor intermedio entre un enlace doble y un enlace simple. Vimos, bueno, eso se da gracias a la resonancia, es decir, que los electrones van a estar moviéndose de un lado al otro. Empezamos a ver un poco de nomenclatura, cuando están monosustituidos es lo mismo por lo general.
decimos el radical por el cual está sustituido, decimos benceno. Cuando están disustituidos, ahí sí pasa a ser más importante, y vamos a decir que siempre va a estar en la posición 1 y la posición 2, 3, 4. O también podemos decir que están sustituidos de manera orto, cuando están entre la posición 1 y 2, meta, cuando están entre la posición 1 y 3, y para, cuando están en la posición 1 y 4. También vamos a decir que este tipo de sustituciones, perdón, que el benceno da tipo de reacciones debido a su estabilidad química del tipo de sustitución, ¿sí? Lo que es más fácil sacar, aunque no es del todo fácil, porque la verdad es que es una molécula muy estable, son los hidrógenos que están ahí presentes. Entonces voy a lograr sacar un hidrógeno y voy a tener un compuesto sustituido. Por ejemplo, voy a pasar de tener benceno a tener bromobenceno, o benceno o etilbenceno, como son los ejemplos que acá estamos proponiendo. Después, lo que empezamos a ver es que estos hidrocarburos vamos a también encontrarlos de manera policíclica. ¿Por qué es importante empezar a ver este tipo de hidrocarburos? Porque van a aparecer estas estructuras por ahí en la parte de hormonas, ¿sí? El colesterol tiene algo medio parecido a esto, una estructura que es medio similar, son como anillos unidos entre sí. El naftaleno, creo que la mayoría lo conoce, es un hidrocarburo conformado por dos átomos de benceno unidos a través de uno de sus lados, y lo que generan son estructuras cíclicas, perdón, estructuras resonantes muy estables. Acá podemos ver las diferentes estructuras resonantes del naftaleno. Lo que podemos ver es que el naftaleno circulito, como está acá arriba, es equivalente a escribir sus estructuras resonantes como está acá abajo. Y algo que se tiene que cumplir es que estos dobles enlaces están a un átomo de carbono de distancia. Esto es re importante, chicos, chicas, que nosotros veamos que la diferencia entre los dobles enlaces están a un átomo de carbono de distancia. ¿Sí? Fíjense que de acá a acá hay un átomo de carbono, después de acá a acá hay un átomo de carbono, después de acá a acá hay un átomo de carbono, de acá a acá hay un átomo de carbono, ¿sí? Y lo mismo pasa de este lado también. De nuevo, los dobles enlaces están resonando y están en una posición diferente en el espacio. Como podemos ver, el doble enlace está acá. Y siempre se mantiene que la distancia entre los dobles enlaces es de un átomo de carbono. Y lo mismo pasa en la otra estructura resonante. En vez de tener que dibujar todo esto, que termina siendo un perno a la hora de dibujar estructuras, lo que vamos a hacer es ponerle el circulito alrededor. Y esto me habla de que esto representa todo esto que está dentro de este paréntesis, este corchete. Bien, tenemos, cuando tengo dos bencenos unidos, la estructura es de naftaleno, es la única posible. Ya cuando tengo tres bencenos unidos, voy a tener el antraceno o el fenantreno. Si miramos, son tres anillos unidos, pero es diferente cómo es su estructura espacial, cómo están unidos entre sí. Acá vamos a ver que van a estar ubicados entre el átomo, van a estar unidos en el átomo de carbono 1, átomo de carbono 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Si yo miro, por ejemplo, este átomo central, y acá, si yo miro este átomo central, voy a decir que está en la posición 1, 2, 3, 4. Fíjense que si yo miro este anillo, voy a ver que está unido a los otros anillos en diferentes posiciones. Uno va a estar entre la posición 1 y 2, 4 y 5, y el otro va a estar en la posición 1 y 2, 3 y 4. Eso les genera como una posición espacial diferente. Y después tengo el naftaceno, que la verdad es que es poco habitual, que lo que son 4 anillos bencénicos unidos entre sí.
Bien. Perfecto. Ya nos estamos metiendo sobre el final de lo que son los hidrocarburos, es decir, aquellos compuestos que solamente tienen átomos de carbono y solamente tienen átomos de hidrógeno, sino que empiezan a aparecer compuestos que dentro de su estructura, dentro de su estructura empieza a haber otro tipo de átomos. Es el caso, por ejemplo, de los compuestos heterocíclicos. Por heterocíclicos lo que vamos a observar, como su nombre lo dice, hetero, distinto. ¿Sí? Y cíclicos es que van a formar anillos. Los heterociclos, lo que voy a observar es un anillo que a veces va a ser del tipo aromático, pero dentro de su estructura van a tener otro átomo. Por ejemplo, acá voy a tener átomos de carbono, átomos de hidrógeno que no están dibujados acá, pero además poseo un oxígeno. ¿Por qué son importantes los compuestos heterocíclicos? Porque los compuestos heterocíclicos los vamos a ver de nuevo, por ejemplo, en las bases nitrogenadas del ADN, también comparten un poco con lo que serían los hidratos de carbono, un poquito también aparece en la parte de aminoácidos, ¿sí? Vamos a decir que los compuestos heterocíclicos van a tener carbono, van a tener hidrógeno, pero además van a tener otro átomo dentro de su estructura. Uno de los conocidos dentro de los ciclos que vamos a decir un ciclo pentagonal, es decir, un ciclo pentagonal es que va a estar compuesto por un ciclo de 5, un anillo de 5, es el furano. ¿Sí? Vamos a decir que el furano lo que tiene es dentro de su anillo como un heteroátomo, es decir, un átomo diferente al carbono de hidrógeno, va a ser el oxígeno, y se lo puede sustituir en dos posiciones. Vamos a decir en la posición 2,5 alfa o 2,5 beta. Es muy interesante porque al tener un oxígeno, el oxígeno al tener un par de electrones libres, va a permitir que ese par de electrones libres entren en resonancia con los dobles enlaces, como podemos ver acá. Vamos a decir que está en la posición 1, posición 2, 3, 4, 5, ¿sí? Esto me va a dar la sustitución 2,5 alfa, perdón, este es el 2,5 alfa, va a permitir que se pueda comportar como un anillo, como un compuesto aromático. Como tal, este compuesto aromático lo que va a dar es reacciones del tipo de sustitución. Es decir, voy a sacar uno de esos protones que tiene, por ejemplo, y voy a poder agregarle otra cosa en el medio. Profe, ¿por qué ¿Sí? uno es alfa y otro es beta? Dice 2 y 5 alfa y 3 y 4 beta. El otro anillo sería de esta forma. De la otra forma. Ese es el 3, 4 beta. 2, 3, 4. No, perdón, estoy confundida. Esperen. Estoy confundida. Esperen que se los voy a... No, 2,5 alfa, es que está en la posición alfa. Carbono 1, esto es carbono 2, 3, 4, 5. El otro es 3, 4. Se me hizo una laguna con esto. ¿Se los puedo contestar después? Pues ya me lo voy a anotar. Bueno, profe, Sí, profe. Les agradezco. Esperen que ya me lo anote. Institución multipolar. Listo. Bueno, después volvemos sobre eso.
de nuevo, tenemos compuestos del tipo heterocíclicos, es decir, que tienen un heteroátomo, un átomo diferente. Por lo general tienen este tipo de dobles enlaces, me da como una estructura que puede ser un híbrido, va a tener un híbrido de resonancia. Igual siempre depende de qué tipo de heteroátomo tengo adentro, ahora vamos a ver. Y lo mostramos acá porque me va a recordar su vínculo, por ejemplo, cuando empecemos a ver anillos dados por los hidratos de carbono. ¿Sí? Vamos a decir que un hidrato de carbono tiene una estructura tipo furano, o porque va a ser un hidrato de carbono cíclico de 5, un anillo de 5, un hidrato de carbono formado por un anillo de 5. Después les contesto esto de la sustitución, que ahí me trae una laguna. Después tenemos otro tipo de anillo, en este caso también sigue siendo un ciclo pentagonal, pero acá, en este caso, lo que observamos es que en vez de haber un oxígeno, como el furano, lo que vamos a tener es el tiofeno. ¿Sí? De nuevo, acá está el anillo, acá está la posición 1, 2, 3, 4, 5, y lo que vamos a ver es que al tener una presencia de pares de electrones, el azufre, lo que va a suceder es que me va a permitir un tipo de híbrido de resonancia, ¿sí? Me va a dar un anillo que es del tipo aromático. Es decir, que estos dobles enlaces van a estar conjugados con este par de electrones libres que tiene encima. Como bien les dije hace un ratito, estos compuestos heterocíclicos lo que van a tener es como van a aparecer dentro de las estructuras más conocidas. Si bien el furano acá lo que vemos es que tiene un doble enlace, lo que podemos observar acá es que acá aparece también una estructura parecida, ¿no? Un anillo de 5, un oxígeno en el medio, pero acá no tengo dobles enlaces. Acá no tengo ya dobles enlaces, pero la estructura me recuerda a un furano. Entonces vamos a decir que son la ribosa y la desoxirribosa, son azúcares que tienen una estructura furanósica, ¿sí? Es decir, que va a ser un anillo de 5 que va a estar compuesta por un oxígeno de ese anillo de 5, un anillo heterocíclico. Bien, podemos ver que está la ribosa y la desoxirribosa. Son componentes del ADN y del ARN. ¿Saben cuál es el que pertenece al ADN y cuál es el que pertenece al ARN? Citosina, guanina, adenina y timina son ADN, y el ARN es adenina, citosina, guanina y uracila. Bien, esas son las bases nitrogenadas, perfecto. Pero también, cuando hablamos de ADN y ARN, lo que vamos a encontrar es una diferencia en el azúcar que lo compone. ¿Sí? ARN es la ribosa. Muy bien, Melanie, exactamente. Otra diferencia con respecto al ADN y el ARN es el tipo de azúcar, ¿sí?, que va a estar metido dentro de la estructura. En este caso, lo que vamos a observar es que el ARN va a ser un ácido que va a estar unido a una ribosa. AR significa que va a estar una ribosa. Y después el tipo de base nitrogenada que yo encuentre, ¿sí? Si es citosina, si es guanina, timina, Aníbal Troilo, guanina, ay, no los acuerdo. Adenina, guanina, citosina, timina. Y la otra, que no me la acuerdo ahora, que ya después me va a aparecer. Entonces, cuando yo tengo ARN, voy a encontrar que mi estructura va a tener ribosa y el ADN va a tener la desoxirribosa. Podemos ver que ambos dos son anillos cíclicos de 5,
Pero la diferencia entre el ARN y el ADN, que después vamos a volver sobre esto, ¿no? Es la presencia o la ausencia de un OH, como podemos ver acá. ¿Sí? Entonces, si independientemente de las bases nitrogenadas que yo tenga, que esto se llaman las bases nitrogenadas, que también podemos observar que son heterociclos, son ciclos, ¿sí? De 5, o en este caso es un ciclo doble, que tienen diferentes heteroátomos, es decir, que tienen oxígeno y tienen nitrógeno, a eso llamamos bases nitrogenadas, es la importancia de la estructura del azúcar que está sosteniendo esos heterociclos, ¿sí? O estas bases nitrogenadas. Entonces, el ARN, vamos a ver que tiene ribosa, y el ADN, vamos a ver que tiene desoxirribosa. ¿Sí? Y la diferencia entre la ribosa y la desoxirribosa es la presencia o la ausencia de este OH. Como dijimos, el ADN es un ácido, bueno, porque este nucleósido va a estar unido a una molécula de ácido fosfórico, que eso va a terminar dando la estructura del ADN o el ARN. Eso un poquito para contextualizarnos de dónde salen estos heterociclos, no aparecen. Pero también lo que van a aparecer, bueno, acá lo que tenemos son estos ciclos que son de tipo pentagonales, el ciclo 5, pero la diferencia es qué tipo de heterociclo tengo, ¿sí? ¿Qué significa? Si yo tengo un oxígeno, por ejemplo, acá, quiero dibujar acá, yo voy a tener el oxígeno que tiene un par de electrones libres, ¿sí? Después tengo el amoníaco, el nitrógeno que está unido a un hidrógeno, también tiene un par de electrones libres. Después tengo el azufre, que tiene más pares de electrones libres. ¿Qué sucede? Dependiendo cuál es el átomo que tengo presente dentro de este ciclo pentagonal, yo voy a observar que sea más o menos aromático. Es decir, que algo sea más aromático significa que tiene sus electrones que van a estar conjugados, es decir, que van a estar girando alrededor de la molécula. Entonces me van a dar una estructura molecular mucho más estabilizada. Entonces, cuando yo tengo compuestos que son, vamos a decir, más aromáticos, lo que voy a observar es que van a ser menos reactivos, ¿sí? Que sean menos reactivos es decir que va a ser más difícil que generen un tipo de unión química. En cambio, cuando yo tengo compuestos que son menos aromáticos, es decir, que no, sus pares de electrones no están estabilizados por la aromaticidad, es decir, el oxígeno es un átomo que está, está muy arriba en la tabla periódica, no tiene tantos orbitales dando vueltas. Entonces, sus electrones están muy cercanos al núcleo y no van a tender a estar girando en la molécula. A diferencia de lo que pasa, por ejemplo, con el azufre, que está debajo del oxígeno, tiene más orbitales y se le permiten otras cosas a los electrones al estar más alejados del núcleo, van a poder estar moviéndose a través de la molécula. Entonces, cuando yo tengo que comparar, por ejemplo, estos compuestos heterocíclicos, estos ciclos pentagonales entre un furano, un tiofeno o este que contiene nitrógeno, lo que voy a observar es que el oxígeno es menos aromático. Entonces, al ser menos aromático, lo que yo voy a observar es que va a ser más reactivo. Es decir, que yo voy a esperar que tenga una mayor reacción. O sea, si yo comparo qué va a reaccionar antes, si el furano o el tiofeno, lo que voy a observar es que el furano va a reaccionar mucho más rápido, o va a reaccionar, por ejemplo, a temperatura ambiente, y por ahí al tiofeno le voy a tener que dar condiciones más extremas para que la reacción ocurra. Eso con respecto a lo que son este tipo de compuestos heterocíclicos. De nuevo, los vemos. ¿Por qué los vemos? Porque van a aparecer en las macromoléculas o en las biomoléculas que vamos a seguir viendo más adelante. Finalmente, ¿con qué nos encontramos?
nos vamos a encontrar con, de nuevo, anillos. ¿Qué tipo de estructura? De 6. Como bien les dije más en la clase pasada, los anillos que solemos encontrar en la naturaleza son anillos que van a estar compuestos por 5 o por 6, anillos de 5 o anillos de 6. Son los más abundantes en la naturaleza. Los otros casi no existen. Y eso, de nuevo, se da por el tipo de hibridación que tiene el átomo de carbono y por eso esa tendencia tan normalizada. ¿Qué más? Acá en este caso tenemos el anillo piranósico, es decir, un anillo de 6. Sigue siendo un heterociclo, es decir, un anillo que va a tener entre sus componentes átomos de carbono, pero va a tener un átomo diferente. En este caso, el pirano va a tener un oxígeno, pero a diferencia del furano, que tiene 5 átomos de carbono, voy a tener en el pirano un anillo de 5, voy a tener un anillo de 6 en el pirano. De nuevo, lo que va a aparecer es que, ¿por qué aparece el pirano y de manera así como tan random nos mostramos esta estructura? Porque en hidratos de carbono yo voy a poder ver que los azúcares que se encuentran libres en la naturaleza van a poder, dependiendo, van a poder formar anillos de 5 o de 6. Entonces vamos a decir que pueden formar un anillo piranósico, es decir, un anillo de 6, va a ser justamente un anillo heterocíclico, eso por eso lo voy a observar después, o lo que voy a tener es un anillo de 5 que va a ser furanósico. Eso lo vamos a ver en las próximas clases, pero para que vean que esto no es algo tan libre que aparece. Y acá lo que podemos observar son estos dos tipos de isómeros posibles, que este es el isómero alfa y este es el isómero beta. El gamma, el isómero gamma, del gamma pirano. Más de esto. Bueno, por ahora nada más. Nada más, seres y seres. Lo que podemos observar acá es que continuará, si les parece, cortamos acá, ¿no? Y seguimos la clase que viene. La clase que viene ya vamos a seguir